Doctor Jean-François Mercure, él habla inglés. Si usted tiene, también habla francés, pero no sé si va a ayudar mucho para la presentación. Así que si no les molesta, yo le voy a ir traduciendo. Thank you everybody for being here, and we're very happy to be able to talk to you and to visit Tubarão and to take part in this event. Muchas gracias a todos por la invitación. Estamos felices de estar acá y estamos felices también de visitar Tubarão y felices de que ustedes vengan a ver esta presentación. So, following Pablo's presentation, so I'm going to talk about work we've done recently, which I hope you find interesting in the business sense. Les vamos a mostrar ahora un trabajo que desarrollamos hace poco y espero que los encuentren interesante desde el punto de vista de los negocios. The important thing to remember about this is that the changes that Pablo was discussing about, climate change and climate policy and new technologies, imply radical changes in the economy. Lo importante a entender acá es que los cambios que describimos en la presentación anterior respecto a los cambios tanto en las políticas como en las tecnologías también tienen impactos macroeconómicos muy importantes. And the reason is simply that fossil fuels have high value, but as we invest into renewables, they will go to low value, and there's potential for losing money. El tema acá es que los combustibles fósiles tienen un gran valor económico, pero a medida que nuestra matriz se transforma, ese valor se va a ir perdiendo. Y eso puede generar un gran impacto macroeconómico. So we decided we'd calculate how much loss of value there could be and how much we think there will be. Y lo que nosotros calculamos es cuánta pérdida de ese valor podría haber y cuánta creemos que va a haber. So this work came out in the newspapers. We did this in June, and it was covered by many newspapers and media in the UK and across the world. Acá podemos ver fotos de periódicos en distintos países del mundo, los cuales hablaron sobre esta investigación que nosotros estamos haciendo, la cual llamó mucho la atención a nivel global. Titles were things like, this is very populist. Fossil fuels could buy trillions from the global economy. Distintos periódicos tenían distintos tipos de títulos. Por ejemplo, este periódico tiene un título que es muy populista, es un periódico muy popular en el Reino Unido y habla sobre los trillones que se pueden perder debido al tema de combustibles fósiles. It's quite simple to explain, I hope. So there's the concept of the carbon budget. That the concept of the carbon budget is the amount of carbon we can emit before we exceed a certain effect on the climate. Eso es relativamente simple de explicar. El concepto principal es el concepto de carbon budget. ¿Cómo se traduce carbon budget? ¿Cómo? Oxamento de carbón. Ya. El concepto de oxamento de carbón es todo el carbón que podemos, es no carbono, pero es el carbono CO2 que podemos emitir para no pasar los límites, por ejemplo, asociados a lo que prometimos en el Paris Agreement. So for the current policy, we have a carbon budget for a 2-degree scenario, and there's also the amount of carbon that could be consumed in the current trajectory. Entonces tenemos este carbon budget para cumplir lo que prometimos en París. También el carbon budget que estamos prometiendo actualmente. Se recuerdan que vimos que por un lado los 2 grados Celsius no era exactamente igual que la suma de lo que los países estaban prometiendo. Eso ahí hay una pequeña, por ejemplo, diferencia del carbon budget. And this carbon quantity can translate into coal, oil, and gas. And there's a limited amount that will be consumed in the future.
Y este carbon budget en la práctica es una cantidad máxima de carbón, petróleo y gas que nosotros podemos utilizar, y eso por lo tanto pone un límite a la cantidad de esos recursos que se pueden utilizar si es que se va a respetar ese budget. So there's two things here. There's the quantity that is promised by the policy. There's the quantity because we see a lot of renewables already fusing in electric vehicles. There's the quantity that is likely to be consumed under current policies if you don't have policies to reduce emissions. Con el cambio que estamos viendo en la matriz del transporte, por ejemplo, cada vez se están comprando más y más vehículos eléctricos. Hay por un lado una cantidad de, por ejemplo, petróleo que está asociado al límite de las políticas. Si las políticas dicen que esa es la cantidad máxima de emisiones que podemos dar, eso se traduce en un límite de petróleo. Pero además hay un límite asociado no a las políticas necesariamente, sino a la transformación que estamos viendo. Cuánto realmente se va a usar en función del cambio de nuestra matriz de transporte. Okay, so what are fossil fuel assets? When someone owns oil in the ground, that's got value and it's on the balance sheet, but it also needs all sorts of equipment to extract oil, gas, and coal. Normally, when one has value in the ground, one is able to leverage finance from banks in order to invest into this equipment. Si usted es un empresario, por ejemplo, de la industria petrolera, usted tiene petróleo que está en el suelo y eso tiene un valor económico muy grande. Pero usted no solamente tiene petróleo, también tiene maquinaria asociada a la extracción de ese petróleo. Y el valor tanto del petróleo que usted tiene como de la maquinaria que usted tiene le permite acceder a finanzas para poder hacer proyectos. Now, if the value of this changes, it's possible, if it declines, that the company is not able to meet its financial commitments and then could become insolvent. El gran riesgo que existe acá es que si el valor del petróleo que está bajo el suelo cambia, entonces la empresa puede, en la práctica, perder potencial financiero y eso implica que puede tener problemas para pagar su operación. This became of interest in the UK recently with a speech by the governor of the Bank of England, as well as a report. This is the Bank of England. The impact of climate change on the UK insurance sector. So it's the impact of climate change and climate policy. And the question is whether that threatens the financial sector. El Banco Central de la Inglaterra escribió un reporte respecto al el impacto que puede tener el cambio climático en el sector de los seguros, particularmente de las finanzas, el seguro financiero. Y ese reporte está escrito por el Banco de Inglaterra respecto a los riesgos financieros que está teniendo el cambio climático en el país. Research has been done looking at how much value at risk there is in the financial sector. And this work was done for America and Europe, and they find between $1 and $2 trillion at risk. Cientistas también se han dedicado a estudiar este mismo problema, el riesgo financiero relacionado al cambio climático, y ellos encontraron en cientistas de tanto la Inglaterra como Estados Unidos que hay un riesgo del orden de 1 a 2 trillones de dólares asociados al riesgo del cambio climático. I will make a comparison with the financial crisis in 2008, where $250 billion was lost in the value of subprime mortgages. Aquí él está haciendo una comparación con la crisis del año 2008, la crisis de mortgages en Estados Unidos, en la cual tan solo $250 billion fue perdido. ¿Qué fue perdido? What was it lost? The part of a trillion was lost. Just subprime mortgages. Solo en préstamos se perdió $250 billion. This led to $5 trillion loss in the economy and $25 trillion of
change in value of the financial assets. Esa deuda, esa pérdida de 1/4 de trillón en el sector de las mortgages se transfirió a la economía con una pérdida de 5 trillones y ese se transfirió al sector financiero con una pérdida de 20 trillones. The question is, what is the impact of the current technological trajectory on the value of fossil fuel assets? Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto que esta transformación tecnológica que estamos viendo en los sectores de energía va a tener en el valor de los combustibles fósiles? Esa es la pregunta de esta investigación. Okay, so we looked at the trajectory of technological change at the moment in the data, and we used a model to simulate that into the future to 2050. Nosotros tenemos data sobre los cambios tecnológicos que estás pasando y nosotros metemos esa data en nuestros modelos y estos modelos nos dicen entonces que en función de los datos que tenemos disponibles, cuáles son los potenciales cambios tecnológicos que van a pasar en los próximos años. So we did this for electricity generation, transportation, and household heating. Because also in houses we use coal and natural gas to heat. And these transformations towards lower carbon technologies that is happening, we can translate that into changes in the consumption of fossil fuels and the sales of fossil fuels. Entonces estudiamos 3 cambios tecnológicos. Uno es en la generación de electricidad. Miramos qué es lo que nos dice la data respecto a cambios en la forma de producir electricidad, cambio en el sector de transporte, principalmente cuál es la adopción que estamos viendo de vehículos eléctricos, y también en el sector para calentar las casas, que también se usan combustibles fósiles. Y usando esa data de transformación de tecnologías, estamos viendo entonces cuál es el impacto en la demanda de combustibles fósiles debido al cambio tecnológico que ya está ocurriendo. So we find this. So this is what the Energy Agency thinks will happen. Y acá están los resultados. En el panel de la izquierda está la Agencia Internacional de Energía, que es lo que ellos piensan que va a suceder en el futuro. But this is what we think will happen. Y la parte derecha es lo que nosotros creemos que es lo que va a pasar en el futuro. What we see is in the current trajectory of technology, there are changes already, especially this is transport. Changes in technologies where new technologies such as hybrids, electric vehicles, more efficient engines come in, making the quantity of the amount of fuels peak. En la columna del medio está el escenario donde nosotros estamos mirando las tendencias actuales, no nuevas políticas, solo las tendencias actuales. Y lo que nosotros creemos que las tendencias actuales muestran es que va a haber un cambio, sobre todo en el uso de distintos tipos de vehículos, particularmente vehículos eléctricos, vehículos híbridos, y un aumento en la eficiencia en el uso del combustible, lo que va a llevar a un cambio en la demanda de petróleo a nivel global. Well, here we have what would probably happen if we have all the policies to meet the Paris Agreement. What we see is that it would accelerate these changes. En la columna de la derecha, lo que tenemos es qué pasaría si es que respetamos el Paris Agreement. En la del medio es qué es lo que vemos que está pasando solamente por el cambio tecnológico que está ocurriendo, pero si además los países deciden respetar el Paris Agreement, lo que vamos a ver es que esta transformación tecnológica se va a acelerar aún más. What we see is oil peaking in 2030. We see lots of renewables coming into the energy matrix. Si lo del Paris Agreement se cumple, entonces lo que esperamos es que el petróleo tenga un pic en su consumo el año 2030 y después de eso comienza a declinar el consumo de petróleo y que en el sector de electricidad haya una mayor cantidad de energías renovables. This translates, again, the same scenarios into coal. This is petrol and diesel. This is natural gas.
this is emissions. Acá tenemos los mismos tres escenarios. El escenario de la izquierda es lo que la Agencia Internacional de Energía piensa que va a pasar. El escenario del medio es lo que nosotros vemos que está pasando con los actuales cambios tecnológicos. Y el escenario de la derecha es qué es lo que va a pasar si es que respetamos el Paris Agreement. Pero en este caso, en la parte de arriba es la demanda de carbón, en la parte del medio es la demanda por benzina, gasolina que le echan al carro, y la parte de la segunda es el natural gas, gas natural, y la última de abajo son las emisiones de gases de efecto invernadero para esos tres escenarios. These are the large differences that we see with respect to what the IEA thinks will happen and what many investors think will happen. La diferencia entre la línea punteada y la área que se ve ahí son las principales diferencias que están entre lo que nosotros encontramos en la data versus lo que la Agencia Internacional de Energía cree, y que por lo tanto es muy cercana a lo que los inversionistas creen. Okay, so this will have three types of impacts to the economy. One is low carbon investment boosts economic activities to some extent because it employs people. Even if prices may go up, GDP goes up, and jobs go up, just to build new systems. Si esta transformación tecnológica que estamos viendo ocurre, entonces van a haber tres impactos importantes en la economía global. El primero es que la inversión en tecnologías limpias, por un lado, va a aumentar un poco el precio de la electricidad, pero también van a generar más actividad económica, lo que va a generar el Producto Interno Bruto va a subir, y también van a haber más trabajos asociados a estas nuevas industrias. It also has an effect on the fossil fuel sector, because of course some countries can have excessive supply, fossil fuel prices can start to go down, production will go down in some countries, GDP and jobs in some countries will be affected. All the countries that produce fossil fuel. Esa transformación tecnológica también tiene un impacto negativo, sobre todo en la industria de los combustibles fósiles, porque los precios de los combustibles fósiles, si baja la demanda, van a empezar a bajar sus precios, la producción va a bajar, el Producto Interno Bruto asociado a esa actividad económica también puede caer, y también se pueden perder muchos trabajos. And finally, there's an effect on trade, exports and imports. So countries who are importers, such as Europe, China, and Japan, reduce expenditure on expensive oil and gas from abroad. That increases income and competitiveness and GDP because there's money left to spend domestically. Esta transformación tecnológica también tiene entonces un impacto en el comercio entre los distintos países. Entonces, por ejemplo, los países que son importadores de combustibles fósiles, como es la Europa, China o Japón, ellos, si empiezan a tener más energías renovables, entonces la plata que ellos gastan en combustibles fósiles cae, y por lo tanto tienen plata disponible para gastar en otros, y por lo tanto el efecto que esos países ven es positivo. But for exporters, it's the opposite, of course. Countries like USA, the Middle East, Canada, maybe Venezuela, maybe a little bit Brazil, could lose jobs and GDP because of a loss of export. Si la demanda de combustibles fósiles cae, entonces los países exportadores de combustibles fósiles obviamente tienen el efecto contrario, ¿cierto? Ellos empiezan a perder sus ventas y por lo tanto caen los trabajos, y hay un impacto negativo en el Producto Interno Bruto. Países como la OPEC, Canadá, Estados Unidos, acá en Latinoamérica, Venezuela, y bueno, Brasil también vende su petróleo en mercados internacionales. And there's one more thing to remember, which is if there's a limited amount of fossil fuels to sell in the future, it's possible that some countries decide to dump into the market because they want to sell everything they have. Y esto aquí es un punto muy importante, que es, si hay un límite a la cantidad máxima de combustibles fósiles que se van a vender,
eso puede pasar que algunos países, sobre todo los que venden combustibles fósiles más baratos, decidan tomar todo el mercado que queda para ellos. Y en la práctica van a tratar de vender la mayor cantidad de combustibles fósiles mientras puedan. So different countries have different types of oil. We've got tar sands in Canada, shale oil in America, heavy oil in Venezuela, Arctic oil offshore, and of course in the Middle East there's conventional. Si bien nosotros hablamos de petróleo, existen distintos tipos de petróleo. Está el shale oil, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, el tar sand oil, en Venezuela es el óleo pesado, heavy oil, el offshore oil, por ejemplo, en Brasil, que se saca de la parte marina, y también está el óleo, el petróleo convencional, que es típicamente el que sale en Oriente Medio. So these are the most expensive and these are the least expensive. El petróleo de Oriente Medio es el petróleo más barato, mientras que el que está abajo, particularmente Canadá, es el petróleo más caro. So if there's a plunge in the fossil fuel prices, this goes first, and after that this, and after that this, and so on. Si el precio del petróleo empieza a caer y la demanda empieza a caer, lo más probable es que los primeros que quedan fuera del mercado son los petroleros más caros. Entonces empiezan a caer primero Canadá, Estados Unidos, Venezuela y así, y el último en salir del mercado sería el petróleo de Medio Oriente. And I think we see this a little bit already. Y ya estamos viendo ese efecto actualmente. So what do we see when we calculate? These are the scenarios. The IE scenario, the current trajectory, and the 2-degree scenario. So the IE thinks that the sales still go up and up and up. But we think that it starts to go down. ¿Se recuerdan los tres escenarios? Está el escenario de la Agencia Internacional de Energía. Ellos creen que las ventas van a seguir subiendo y lo que nosotros creemos es que tanto en el cambio tecnológico actual o en el cambio hacia el Paris Agreement, la demanda va a empezar a bajar y las ventas van a empezar a caer en algún momento. But this is not distributed equally between countries because some countries lose their whole production, for example Canada. Some countries don't lose their production too much, for example the Middle East. Ahora, si bien esto es un efecto global, este efecto se manifiesta de forma distinta en distintos países. Y como vimos, hay distintos tipos de petróleo, por lo tanto, la caída de demanda en distintos países es diferente. What happens to oil prices? It depends on whether low-cost producers sell out or not. Respecto al cambio, al impacto en el precio del petróleo, eso va a depender mucho si el productor decide tratar de vender todo o no. So the IE thinks the prices keep going up and up. We think the prices start to go down. And the rate at which it goes down depends whether there's a sellout or not. Lo que la Agencia Internacional de Energía cree es que el precio del petróleo va a seguir subiendo. Lo que nuestros datos nos dicen es que ese precio va a bajar. ¿Cuánto va a bajar? Va a depender de si los productores deciden tratar de vender todo de forma rápida o no. That has very important effect on GDP and jobs, where some countries see very important loss of GDP. Some countries don't see very much change. These are the importers and these are the exporters. Y esto obviamente trae consigo impacto en el Producto Interno Bruto de los países y en el empleo de los países. Ahora, esos impactos son distintos. Hay países que tienen muy poco impacto en el Producto Interno Bruto. De hecho, hay algunos que van a ganar, sobre todo los importadores de combustibles fósiles, porque los precios van a bajar. Pero sobre todo los productores de combustibles fósiles pueden tener un impacto muy negativo en el Producto Interno Bruto. So what's the total loss of value in the financial sector? So worldwide, until 2035, we see $1 to $4 trillion loss, depending whether we adopt policies. So if we adopt policies for Paris, it's $4 trillion. But in the current situation, the current direction,
It's 1 trillion. Entonces la pregunta que queremos resolver es cuánto van a ser las pérdidas. Y esas pérdidas pueden ir de entre 1 y 4 trillones de dólares dependiendo de si seguimos la trayectoria actual o hacemos una trayectoria de cambio más radical hacia las renovables siguiendo el Paris Agreement. En la trayectoria actual, lo que está pasando actualmente, nosotros vemos pérdidas del orden de 1 trillón de dólares, pero si decimos invertir más fuerte en las energías renovables, esas pérdidas pueden ir hasta los 4 trillones de dólares. This is consistent with numbers that we obtained from other scientists. Y estos números, la verdad es que son similares a los números que estamos encontrando de otros cientistas políticos, a otros cientistas que están analizando problemas similares. Also, bankers in London told us similar numbers. Y esto es, yo creo que es lo más impactante, que es cuando fuimos a hablar con los banqueros de Londres, la verdad es que ellos también tenían los mismos números en mente. And now what's important is to see who loses. So you've got USA primarily, you've got Russia, China, Brazil a little bit, but these are the losses on the value of fossil fuels. These are the losses on GDP. These are very different for different countries. Ahora, esas pérdidas que están ahí son pérdidas globales, pero ustedes tienen países que ganan y países que pierden. Entonces, las mayores pérdidas a nivel de Producto Interno Bruto, por ejemplo, están en Estados Unidos y Canadá, mientras que países como la Unión Europea y China, que terminan ganando en este proceso porque ellos son importadores de combustibles fósiles y los precios caen. Y hay dos tipos de pérdidas. Una es la pérdida en el Producto Interno Bruto, asociado a toda la actividad económica, pero otra pérdida es la pérdida de valor del combustible fósil que queda abajo y no se puede vender. Esa es una pérdida de valor y la otra es una pérdida macroeconómica. And you can see that this will imply very important geopolitical problems. Y obviamente esto genera un impacto geopolítico a nivel global. Now, I'm sure you will be wondering whether, when the USA decides to pull out of climate policy, whether they avoid this problem. Si usted recuerda, el presidente Trump hace algún tiempo decidió que Estados Unidos iba a salir del Paris Agreement. Quizás ustedes se están preguntando, bueno, ¿esa decisión es buena o mala para Estados Unidos? So we did this calculation. So here's the same graph again, except the dotted lines is when America pulls out of the Paris Agreement, while the solid lines are when America is still in the Paris Agreement. Entonces nosotros analizamos el escenario y comparamos un escenario en el cual Estados Unidos sale del Paris Agreement versus un escenario en el que Estados Unidos se queda en el Paris Agreement. Los mismos gráficos de Producto Interno Bruto y empleo, donde la línea sólida es la línea en la que Estados Unidos se queda en el Paris Agreement y la línea punteada es cuando Estados Unidos sale del Paris Agreement. You see that there's not big differences, but that it's just a little bit worse if America pulls out of the agreement. Las diferencias no son muy grandes entre los dos escenarios, pero en la práctica lo que pasa es que para Estados Unidos el efecto es levemente más negativo si ellos salen. Now you probably wonder why this is, so I'm going to explain that now. Quizás ustedes se preguntan por qué es un efecto más negativo para Estados Unidos salirse del Paris Agreement. Él va a explicar ahora por qué. Okay, so we said already that importers are well off by staying in the agreements because they benefit from low carbon investments and they reduce expenditure on fossil fuel imports. Si usted es un país que importa petróleo, entonces usted se beneficia doblemente de quedarse en el Paris Agreement, porque por un lado el Paris Agreement impulsa el uso de energías renovables, por lo tanto usted está dentro de ese boom, pero además, como van a bajar los precios de los combustibles fósiles, usted también gana por ese lado. But for exporters with high costs, such as USA and Canada, it's worse off if they come out of the agreements, because if they stay in the agreements, they may lose their fossil fuel industry, but they have benefits from low carbon investments.
Pensemos ahora en el caso de Estados Unidos y Canadá, que producen petróleo que es un petróleo caro, más caro que el del Oriente Medio. Si ellos se quedan en el Paris Agreement, tienen dos efectos, uno positivo y uno negativo. Quedarse en el Paris Agreement en la práctica implica comprometerse a una revolución limpia y por lo tanto tienen que cerrar parte de su industria petrolera y eso significa una pérdida. Pero por otro lado es un boom al área de las energías renovables. But if they come out of the agreement, just remember that it's only the policies in America and Canada are only affect domestically. They do not affect the decisions of other countries. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa si ellos deciden salir del Paris Agreement? Recordemos que las políticas se definen a nivel de país. Por lo tanto, que ellos salgan del Paris Agreement no significa que el resto de los países van a salir del Paris Agreement. So what happens if they pull out the Paris Agreement is that they still lose the fossil fuel industry for the same reason. But they don't have no carbon investments. And then it's even worse because they lost the fossil fuel industry, so they are priced out by lower cost producers. So they might actually start to import fossil fuels. Recordemos el escenario que estamos analizando acá. Es un país que exporta petróleo, pero exporta petróleo caro. Si ellos deciden salirse del Paris Agreement, en la práctica deciden no comprometerse a la revolución limpia y por lo tanto ellos igual van a verse afectados por la baja en la demanda de combustibles fósiles, eso no depende de ellos, pero pierden el boom que podrían tener con las renovables. Y hay otro efecto peor, que es como el precio de su petróleo no es competitivo con respecto al precio del petróleo de Oriente Medio, los petroleros de Oriente Medio los van a sacar del mercado de todas formas, por lo tanto pueden terminar importando petróleo de Oriente Medio. No, me pregunta si le estoy cambiando la historia. So this is also important for Brazil because of course here they could also be stranded assets because there's a very large oil industry here and there's very large investments and if there's a plunge in the market this could bring together many people. So people have to think about this very carefully. Como ustedes imaginarán, un efecto de este tipo va a generar un gran efecto en la inversión en muchos países y eso va a afectar trabajos también en muchos países. Y es muy importante que, sobre todo los empresarios, tengan una idea de qué es lo que puede pasar. I don't want to talk politics too much, but in Venezuela, the changes that have happened are partly at least related to changes in the fossil fuel market. Sin querer meternos en política, solo quiere decir que, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, en cierto sentido está conectado con los cambios que estamos viendo a nivel global en la industria de los combustibles fósiles. And I'm going to finish here just by saying that the next question that we need to think about is whether this affects financial stability, whether this could lead to an instability like in 2008, and see how we can avoid that. Sí, la gran pregunta que ahora entonces nosotros queremos empezar a investigar es si este fenómeno de la industria de la energía puede tener un impacto en la estabilidad del sector financiero, un impacto similar, por ejemplo, al que pasó en la crisis del año 2008. Y eso es lo que estamos investigando ahora. What we can say about this is that if investors gradually take their money out of the risks from fossil fuels and gradually invest in other things without panic, it might be fine. If investors panic and decide to pull out their money all in one go very rapidly, then it's almost certain that there will be a financial instability. Y una de las principales consecuencias de todo esto es pensando desde el punto de vista de los inversionistas. Si los inversionistas comienzan a sacar su dinero de la industria de los combustibles fósiles, pero de forma gradual, entonces se puede evitar una crisis financiera. Pero si los inversionistas en algún momento deciden sacar su dinero de los combustibles fósiles
por ejemplo, porque los precios caen, y todo eso pasa de forma rápida, es de seguro que vamos a tener una crisis financiera. And one way that has been looked at to promote this, to avoid these difficulties, is climate financial disclosure. It's to demand companies to disclose how much of their assets are at risk from climate change and climate policy. Una de las formas en que los tomadores de decisión están empujando a las empresas a generar una mayor estabilidad es lo que se llama un Climate Financial Disclosure. ¿Cómo se podría traducir eso? Transparencia. Transparencia respecto de su inversión en los combustibles fósiles. Entonces a las empresas ahora se les está pidiendo que digan cuánto de su capital está metido en la industria de los combustibles fósiles para poder estimar el riesgo de ese capital. Thank you. Muy bien.